Bienvenidos a su programa Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes arte, cultura y sobre todo teniendo la oportunidad de conversar con los protagonistas. Esta semana en nuestro país se realiza un festival internacional de guitarra y tenemos dos maestros de la guitarra, uno que viene desde México y otro de Colombia. El maestro Mario Arévalo de Bogotá, Colombia. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio tan bonito y bueno, qué rico estar aquí hablando un poquito de música, de lo que ha estado pasando esta semana y pues compartiendo un poquito de música también, ¿por qué no? Y un viejo conocido del país, de la casa, el señor Fernando Mariña, quien viene a estrenar disco, por cierto. Un placer, sí, muchas gracias. Un gusto y un honor estar de regreso aquí en Costa Rica. Y bueno, como bien dicen, en esta ocasión estamos presentando un disco que tiene la característica de ser multinacional. Es un disco que tiene cosas de Cuba, cosas de México, cosas de Costa Rica y es un esfuerzo que estamos presentando orgullosamente en el día de hoy, precisamente. Bueno, primero, cuéntenme cómo los han recibido en nuestro país, cómo se sienten en esta Costa Rica que ama la cultura. Pues yo tengo que confesar que es mi primera vez en Costa Rica, digamos, mi debut en este país. Estoy muy contento, la gente es supremamente amable, me he sentido muy bien atendido, he comido delicioso esta semana y además hemos tenido unos ensayos con la orquesta del Conservatorio de Castella fabulosos para el estreno del concierto. Mañana habrá un estreno mundial de un concierto de una compositora colombiana que voy a interpretar yo como solista junto a la orquesta. Entonces ha sido una semana de trabajo intenso, pero muy, muy lindo y muy contento de estar aquí. Bueno, y es que yo quisiera contarles que precisamente este festival guitarrístico coincide con el Día Mundial de la Guitarra y a propósito de ello se celebró un concierto en el que se rindió tributo también al legado del Conservatorio Castella. Su orquesta, precisamente el Día de la Música, ofreció un concierto maravilloso en el que los músicos de la Novela Orquesta Sinfónica Castella interpretaron estos temas acompañados por el maestro y ahí debo destacar que son jóvenes valores que están apenas estudiando su secundaria en el Castella junto a profesores del conservatorio. Pero bueno, don Fernando, yo quiero que usted me converse ya más a detalle de este disco que justo se estrena en estos días. Sí, bueno, de hecho la presentación en Costa Rica acaba de ser hoy día a las 11 de la mañana en el Teatro Eugene O'Neill. Y bueno, es un gran orgullo porque pudimos compaginar 3 oficinas distintas, la oficina Leo Brauer de Cuba, el colectivo Guitarra Itinerante de México y Producciones Papalote de Costa Rica, bajo el mando del maestro Henry Calvo. Logramos conjuntar esfuerzos para traer a Leo Brauer a Costa Rica en el año de 2019, realizar 2 conciertos y grabar el disco que se está presentando hoy. Como todos sabemos, a partir del 2020 la pandemia nos encerró a todos y es un disco que queríamos que hubiera salido antes, pero bueno, tuvimos que tener la paciencia de lo que nos deparaba el destino en el mundo y tuvimos la ocasión de ya terminarlo el año pasado. La presentación mexicana se hizo en diciembre del año pasado y ahora aprovechamos el marco del Festival Guitarrístico para presentarlo aquí. Y bueno, pues todos los que estamos involucrados estamos muy contentos, pues es un disco histórico, en el sentido de que, bueno, Leo Brauer, después de ese viaje que hubo a Costa Rica, tuvo una sola más presentación en su carrera, 2 semanas después, en México, y no se ha sabido de que haya tenido ya actividad en público otra vez. Sabemos que está componiendo muchísimo, pero el hecho de tener a Brauer aquí, por primera vez en Costa Rica. Él había venido antes a realizar algunas clases, pero nunca había dirigido, nunca había tenido presentaciones públicas. El hecho de grabar el disco, el repertorio que contiene, que es el concierto elegíaco del propio Brauer,
que bueno, él lo grabó otras veces, primero con Julian Bream y una orquesta inglesa, que fue a quien le dedicó la obra y se estrenó en grabación en el año 1986. Posteriormente lo volvió a grabar con otra orquesta europea y la guitarrista española María Esther Guzmán. Y en esta ocasión, esta obra es grabada por primera vez con su autor dirigiendo, como lo hizo en las europeas, pero con orquesta y solistas latinoamericanos, ¿no? Entonces, todo esto, más que el disco tiene el estreno mundial del concierto número 1 en sol mayor del compositor nicaragüense Luis Abraham Delgadillo, es un estreno mundial. Todos estos factores conllevan a que digamos que este disco es un producto histórico que no solamente es histórico para Costa Rica, México, Cuba, sino para toda nuestra América. Bueno, a mí lo que me parece muy interesante es el calvario que ha sufrido este disco para llegar hoy a estar justo en mis manos. Es un disco que tengo entendido hace un par de años, antes de la pandemia, se iba a desarrollar o se iba a grabar en Nicaragua. Exactamente. El plan original era que se hiciera en Nicaragua por lo del concierto nicaragüense y fue como la primera etapa del proyecto en donde no teníamos contemplado grabarlo con Leo Brauer. La cuestión fue que los acontecimientos políticos sociales de Nicaragua que se dieron en 2018 pues frenaron por completo el proyecto, pero el maestro y su oficina estaban al tanto de que íbamos a realizar este proyecto. Entonces un día preguntaron, y bueno, ¿cómo va el proyecto? Y mi respuesta fue, me volví al punto cero porque la situación en Nicaragua no permite que hagamos ahorita el proyecto. Y ahí vino la propuesta mágica de la oficina Leo Brauer de preguntar, ¿y por qué no lo haces con el maestro? Y ahí dejó de ser un calvario para convertirse en un sueño prácticamente inalcanzable, ¿no? Bueno, y debo indicar que esta propuesta maravillosa tiene mucho del talento costarricense porque se hizo con la Orquesta Costa Rica y por supuesto con el apoyo también de la productora Papalote. Exacto. Vamos a una breve pausa, ya continuamos hablando y yo quiero que los maestros nos interpreten un poco de sus obras. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su espacio Conversamos y hoy estamos hablando del festival guitarrístico en el que pues tenemos invitados internacionales de lujo, pero nos hemos concentrado a hablar de este superestreno y no hemos conversado con Mario Arévalo. Mario, cuéntenos un poco acerca de su carrera guitarrística. Bueno, hay muchas historias ahí alrededor, pero creo que la primera y la más curiosa de todas es que yo no quería ser guitarrista cuando era niño. O sea, a mí siempre me preguntaban, ¿por qué escogió la guitarra? Yo no tengo ni idea, porque en realidad el primer concierto que fui de guitarra no me gustó. Salí diciendo, no me vuelvan a traer a esto. Y eso puede ser atribuible a muchas causas. De pronto no era tan bueno el guitarrista o de pronto el repertorio, no sé. Pero en ese momento no sentía hacer clic. Yo era un niño que quería estudiar un instrumento que es como el tatarabuelo del piano, que se llama clavecín. Pero pues imagínense a principios de los 90 en una ciudad como Bogotá, digamos que era un sueño medio impensable. Primero consigue el instrumento, después consigue el profesor y a qué costo iban a hacer las clases. Entonces, yo soy de una familia de origen bastante humilde, entonces digamos que era algo que había que descartar. Luego más adelante vino alguien que lo vi tocar y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí me regalaron una guitarra y yo creo que nunca más la volví a soltar en la vida. Se volvió mi mejor amiga, mi compañera no solo de sueños, de viajes, sino de vida. O sea, es con la que lloro, con la que canto, con la que me río, con la que me levanto. Y ya no puedo entender una vida sin la guitarra. Me formé en Bogotá, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, y salí como profesional. Hice una maestría en la Universidad de AFIT en Medellín, en Colombia.
Luego estuve estudiando por un tiempo dirección orquestal, que es otra de mis grandes pasiones. Y luego tuve una fiebre con los instrumentos antiguos que no sé de dónde vino, entonces me puse a comprarme laúdes y vihuelas y aprender a tocar toda esa cantidad de instrumentos. Y eso me metió en otro mundo, en otras historias literarias y otras aventuras por ahí. Pero... Bueno, es que probablemente usted es un alma vieja, que en algún momento tocó esos instrumentos. Pero sí quería consultarle esto. Usted es muy joven todavía. Gracias. Y quisiera saber si siempre fue lo clásico lo que estaba en el repertorio, o de pronto le pasó, como nos ha pasado a muchos, que queríamos ser rockeros. Era muy curioso, yo era rockerísimo, y yo era de los que llegaba a mi universidad con el pelo largo, recogido aquí con no sé cómo le decimos moña, nosotros una moña del pelo, y con los pantalones que casi que me tocaba ponerme vaselina para que entraran de lo entubados que eran, y una camiseta de algún grupo de rock, y todos pensaban que yo era guitarrista eléctrico, que estudiaba guitarra eléctrica, y lo que venía era un tipo estudiando, no sé, fragmentos de Aranjuez o por ahí obras famosas de la guitarra clásica, porque esa sí fue mi pasión. Pese a que nunca abandoné muchos gustos musicales, me di cuenta que si consumía todos los tipos de música sabidos y por haber y trataba de pasarlos a esta cosa, entonces era más divertido, ¿no? Como que le encontré maneras de diversificar desde muy joven. Y hasta ahora se ha mantenido así. Yo no me siento un guitarrista clásico, pero tampoco un guitarrista popular. Me siento alguien que toca la guitarra, que hace música con la guitarra. Eso es lo que yo siento. Don Fernando, en el caso suyo, ¿cuándo arrancó esa pasión por la música? Bueno, a mí sí me ocurrió, como bien decía usted, yo empecé directamente en la guitarra eléctrica, siendo rockero. ¿Ah, sí? Y de hecho mis primeras grabaciones profesionales fueron de guitarra rock, ¿no? Pero también el rock que consumía yo no era el más popular, sino estaba yo metido en la cuestión del rock progresivo de los finales de los años 60. Y mi primer maestro de guitarra clásica en México tuvo a su bien presentarme la música de Leo Brauer, que compaginaba muy bien con ese estilo de rock progresivo en mi mente de adolescente. Y a partir de ahí me fui metiendo cada vez más a la guitarra clásica. De hecho, yo fui a estudiar a Cuba. Yo hice toda mi carrera en Cuba. Y cuando logré esa beca, yo iba allá como con la idea de ser el siguiente Carlos Santana, ¿no? Porque iba yo con la idea de encontrar los ritmos cubanos, afrolatinos. Pero también iba yo buscando a Leo Brauer. Y en el momento en que yo me defino por la guitarra clásica fue cuando se hizo el estreno mundial en Cuba del concierto elegíaco que aparece en el disco. Cuando vi el estreno con Rey Guerra, un guitarrista cubano formidable, y la Orquesta Sinfónica de Matanzas. Ese día guardé la guitarra eléctrica y decidí dedicarme a la guitarra clásica. Bueno, qué maravilla. Yo no sé si arrancamos escuchando un poco de la música de Mario Arévalo, un poco para contextualizar un poco esta conversación y para que ustedes se den cuenta de qué es esto que estamos hablando, esta pasión por esta música clásica que le saca todo el jugo a una guitarra. Veamos.
Estamos de vuelta con su espacio Conversamos y hoy estamos platicando con dos guitarristas clásicos que recibieron invitación para participar del Festival Internacional de Guitarra Guitarrístico. Me encuentro con Mario Arévalo de Bogotá, Colombia, un rolo. Un rolo. Y me encuentro también con un mexicano que ya pues ha estado en el país y que también hará lo suyo en este festival, don Fernando Mariña. Don Fernando, ¿cómo ve usted la movida, no sé si así le dicen, ¿verdad? ¿Cómo ve la movida de este festival de guitarra en nuestro país? Yo creo que el Festival Guitarrístico es un medio muy importante para que la población conozca los alcances de la guitarra. Este festival ha traído a innumerables artistas de diferentes países, no solamente de América Latina, y eso ha permitido que la población en Costa Rica pueda degustar de buena guitarra clásica. Además, este encuentro de guitarras no solamente se cierra en la guitarra clásica, sino que también se tiene oportunidad de oír a la guitarra interpretando música folclórica, a la guitarra eléctrica tocando jazz, tocando rock, ¿no? Entonces también es un festival diverso, ¿no? Que por lo mismo de eso nos permite escuchar diferentes géneros de la música, ¿no? No sé, Mario, si has tenido oportunidad de participar en otros festivales internacionales y en torno a ello, ¿cómo ves el desarrollo de nuestro país? Yo he tenido la fortuna de conocer varios países gracias a la guitarra y estar en varios festivales compartiendo un poco de mi trabajo. Y siento que todos los espacios, digamos que hoy en día hacer un festival, y más un festival de guitarra, termina siendo un esfuerzo bastante loable por lo que representa, primero, la guitarra en nuestros pueblos latinoamericanos, porque creo que no hay una casa a la que vayamos donde no nos encontremos de pronto una guitarra que esté guardada en el cuarto de no sé quién, ¿no? Y dice, ay, no, aquí tenemos una guitarra. Normalmente en cualquier casa a la que vayas va a aparecer una por ahí, y si no, en la casa de al lado te prestan una, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de que sea un instrumento tan del pueblo, tan de nosotros, la hace muy adaptable a todas las músicas latinoamericanas y hace que este tipo de esfuerzos generen en las personas entendimientos de cómo funciona este instrumento más allá de solamente acompañarte canciones, que digamos es la parte linda que tiene, la parte más social que puede tener, pero dentro del estudio profesional del instrumento te puedes dar cuenta que a veces este tipo de cosas hacen que el público vea o entienda la guitarra con unos ojos completamente distintos, entienda en esta cosa una posibilidad incluso de camino de vida, como nosotros ya lo tenemos, ¿no? Pero es un poco eso. Creo que hay una labor muy formativa, muy importante en todos los festivales de guitarra, y creo que el que este además se haya mantenido a través de 15 años consecutivos habla muy bien, no solo de la organización, no solo de la productora y de quienes están a cargo, sino habla muy bien de un país y unas ciudades que se han empezado a personar del tema cultural y del consumo de cultura para sostenerla, ¿no? Ahora que usted menciona el consumo de la cultura y cómo promover esa cultura o ese interés por la guitarra, tal vez don Fernando me ayuda. Pues sí, sé que don Henry Calvo y la organización ha hecho esfuerzos enormes por sostener este festival, pero no sé si usted tendrá alguna experiencia allá en su México natal de cómo promover más el instrumento, cómo promover más la música, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Pues sí, digamos que una manera que yo he hecho en mi experiencia para lograr esto es no me cierro solamente a dar conciertos en grandes recintos o en grandes festivales. De pronto y lo he hecho muchas veces, he hecho labor social haciendo conciertos didácticos en bachilleratos, en secundarias, con conciertos hablados, explicando lo que van a oír, porque además, desgraciadamente,
el tema de la guitarra clásica no es algo que la gente pueda ver constantemente en las televisiones abiertas en nuestros países, ¿no? Las televisiones abiertas funcionan de otra manera y tienen una tendencia a promocionar un poco más la música de un consumo, de una industria que está hecha un poco más para consumir, ¿no? Aunque sí hay televisiones que distribuyen nuestro interés por la guitarra clásica, pero no es el común de lo que ocurre. Entonces, pues cada vez que hay una propuesta de hacer algún concierto didáctico en zonas marginales también, en escuelas, es bienvenida, ¿no? Y realmente se siente bien, porque si uno sabe llevar a cabo el evento en estos términos que estoy explicando, la gente es muy perceptiva. Yo soy de la idea de que no debemos de menospreciar al público o creyendo que no lo va a entender, porque cuando no lo ven en la tele puede ser engañoso, pero si uno sabe explicarlo se recibe muy bien. Y de hecho he tenido experiencias en esta labor social de ver gente que estuvo en uno de estos conciertos y que se van a inscribir a los conservatorios, ¿no? Vamos a seguir la lección entonces. Sí, sí. Y sí queremos ser televisión abierta que difunda este tipo de presentaciones. Sí queremos apoyar a la guitarra clásica, sí queremos apoyar la cultura. Así que ahora sí, don Fernando, le toca a usted. Sí, y quisiera nada más puntualizar que no estoy en contra de la música de la industria. Simplemente creemos que la música tiene funciones diferentes. La música comercial es para el baile, para divertir. Y la música clásica está dirigida a los sentidos. Tienen totalmente diferentes razones sociales de existir, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando Mariña. Gracias a ustedes. Y gracias a Mario Arévalo por venir a nuestro país y compartir su arte. Escuchemos ahora un extracto de la música, precisamente, de don Fernando Mariña.